Amigos, sean bienvenidos a una entrevista más en el mundo del doblaje. Sabemos que como cualquier trabajo hay cosas buenas, de repente salen cosas malas. Entonces, ¿qué más que tener a una persona experta en el doblaje como le es Felipe Baldhorn? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Punk? Es el David. El David, ok, va a ser más sencillo. Un gusto, David, muchas gracias por la invitación a tu programa. Tienes un espacio súper bonito, me encanta. Ojalá fuera mío. Bueno, tienen un espacio que está precioso, ¿no? Un gusto, David, gracias por el... ¿Estás preparado para la ACON? Sí, venimos preparado. Nervioso como siempre, no nervioso en mal plan porque es rico eso igual, ahí ver qué te vas a pillar. ¿Cómo ves tú este tipo de convenciones más subidas de tono? Ay, mira, me habían invitado a una en Chile y la cancelaron. Yo creo que por lo mismo, no sé qué habrá pasado, así que ahora va a ser mi primera vez en un evento de este tipo. Que es mucho la diferencia de cuando hay una convención normal, por así decirlo, y luego una que, como que no pueden ir niños. Sí, bueno, tuve uno en el sur de mi país que no era exactamente un evento para mayores de 18, pero sí lo vendieron mucho más como un show de stand-up con venta de alcohol. Oh. Entonces ahí tenemos un refrán ahí en Chile que es como, ¿están listos para escuchar chistes del pico? Cuando decimos chistes del pico se refiere a chistes fálicos. Ok. Entonces decían todos sí y toda la cosa. Y esa ha sido mi experiencia más cercana, yo creo, a un público 18 ya filtrado con eso. No, yo creo que vender alcohol en un evento así, creo que hasta puede ser contraproducente de vez en cuando. Sí, pero la gente se rió mucho y eso estuvo interesante. Ahora, no, dale nomás, disculpa. No, ¿y cómo es el tema de los eventos? ¿Cómo fue tu primer evento de una convención? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo estabas nervioso? ¿Cómo fue el contacto contigo? Mira, la verdad es que yo empecé los eventos igual chiquito porque antes de dedicarme al doblaje hacía fandub y hacía covers de canciones clásicas de anime. Por ahí empecé, de hecho. Y en ese entonces tenía una banda que se llamaba Chilean Ramen. Chilean Ramen. Sí, que un saludo a los chiquillos si están escuchando esto, si están viendo esto, por favor, volvamos a tocar pronto. Y ahí empecé como más o menos ya saliendo del colegio, le decimos nosotros, a presentarme en eventos y a cantar frente al público y empezar a tener exposición. Y antes de eso igual ya venía igual del teatro y de tener bandas y todo eso. Digamos que ya tenías experiencia estando en público. Exactamente. Ahora, efectivamente cambió el público y ahora con lo de Has Been ha sido otra cosa mucho mayor. Por ejemplo, retomando un poco lo que me comentabas de los eventos más 18, me pasa mucho de que Angel es un personaje, por cierto, muy difícil de vender. No porque no sea un personaje que no pegue o que a la gente le guste, sino que es hasta protagonista, digamos. Casi, ¿no es cierto? Pero representa todo lo políticamente incorrecto. Es una araña prostituta del infierno, ninfómana, drogadicta. O sea, las tiene todas. Actor porno por lo demás. Una estrella porno famosa. Entonces tiene muchas cosas que son difíciles de presentar en un público que generalmente, sobre todo convenciones que se venden mucho más family friendly o apto para todo público. De hecho, por ahí me dicen, oye, ¿puedes suavizar un poco el personaje? Entonces, ¿para qué me invitas? Creo yo que también tienes personajes que son como más infantiles, ¿no? Fuera de hotel. Sí, por supuesto. O sea, imagínate que yo creo que el que más podría contrarrestar, bueno, son dos. Hay uno que es el Chax de Baby Shark, que también lo dan en Nickelodeon, y el Osao Dani X de Paw Patrol, que también es nada que ver con el Angel. Es mucho el rango de, por ejemplo, tienes un personaje tan políticamente incorrecto como le es Angel, luego tienes a un perrito que es para niños, o sea, casi para bebés. Sí, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo bonito también de la actuación de voz, que podemos encadenar o hacer que todo caiga directamente a la construcción vocal y no se limita solamente, por ejemplo, a la vestimenta, el maquillaje, el pelo, sino que ponle una voz a una puerta, ponle una voz a una meba, ponle una voz a una araña prostituta del infierno porno, que es actor porno, ¿cachai? Entonces, todo eso te da unas libertades muy entretenidas. Y tu primer evento como es Felipe, el actor de doblaje, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto fue? Vaya. O sea, sé que antes había sido para presentaciones de mi música, pero ¿cómo fue la primera vez de, oye, ya no es por mi música, ahora es por mi voz? Sí, bueno, fíjate que a pesar de que yo llevo 18 años ya dedicándole a la voz, 14 años acreditados en doblaje,
Y curiosamente solamente cuando apareció Angel ya me empezaron a llamar más como actor de doblaje. Las otras veces iba a cantar y de repente daba como, decía, apuesto que me han escuchado en las voces como ta. Y por ejemplo siempre la que más conectaban era con el protagonista de la película esta Tren a Busan o Estación Zombie, que ahí hice al personaje que después salió en el juego del calamar, que no me llamaron a repetir el personaje, no importa, se entiende. Y se dobló en México. Ese se dobló en México después, sí. Sí, salía el mismo actor que tuve que hacer ahí en Estación Zombie. Estación Zombie le pusieron acá, no sé por qué, Tren a Busan. Entonces como que, claro, me llamaban a eventos y yo daba como el tip, como también, por cierto, hago doblaje y soy este. Y ahora después del Angel ya es como al revés, ¿no? Sí. Como partimos del Angel hacia abajo y ahí se dan cuenta de que hago doblaje de hace más tiempo, de que tengo más personajes. Oye, solamente... también hago música por si les interesa. Y ahora sí, al revés, claro, ahora y por si acaso también canto. Que por cierto ya la Ale no sabía que cantaba hace un ratito. Pero bueno, ahora ya está. Así que bueno, eso ha sido. Y eso empezó más o menos, a ver, la serie salió en enero del 2023 y sí, ya van a ser como 3 añitos que ya vamos ahí navegando un poquitito. Y creo que se tardó mucho en llegar doblada, o sea, porque en 2018 sale el piloto de Has Been y hasta tiempo después fue cuando ya se contactó con la artista de, oye, pues vamos a sacarle serie oficial. Un poquitito más de, sí. Se demoró su resto, sí. Pero, ¿sabes? Creo que la demora valió la pena. La serie la han trabajado bien en todo aspecto. Siento que las canciones están bien logradas, la animación está muy bonita. Se demoran en hacerlo, como que no se nota que no es una serie que como que, oye, apúrala para que salga. Sí. Y no sé, y no pasan estas cosas como la que ocurría con Dragon Ball Super, que de repente había un frame que salía como medio raro, ¿no es cierto? Con los pelos medio para otro lado. Entonces, oye, qué genial que, o sea, eres actor de doblaje y te meten un personaje en una serie que es prácticamente un musical, vaya. Y ahí pues puedes sacar todos tus dones. Tengo entendido yo que con los que son cantantes y aparte de doblaje les va todavía mejor porque pues, por ejemplo, hay casos de actores de doblaje que no saben cantar y de repente su personaje tiene que cantar y ahí es donde viene el cambio de voz de que, oye, pues no es la voz de... Y a veces choca, ¿no? A veces te puede dar como un choque de decir, pero ¿por qué la voz suena distinto cuando está cantando versus cuando está actuando? Sí pasa. Bueno, en este caso Has Been era una serie que el primer requerimiento era que los que hicieran las voces sean cantantes. Y ahí probamos los que tuvimos que probar, los que fuimos convocados por el estudio y algunos pasaron la prueba de canto, otros pasaron la de actuación y yo debo decir que por suerte pasé ambas. Fue difícil decir, muy difícil. Me refiero a que, por ejemplo, hiciste tu casting y dijiste, ya me lo quedé, o fue de que, ay, a lo mejor no creas. De hecho, yo tengo una cábala. Siempre, perdón, voy a explicar. Una cábala en Chile se le dice como una promesa, como un juramento, como voy a confiar en un procedimiento que va a hacer que ocurra algo. Entonces, mi cábala es hacerlo pésimo. Si tengo que probar un personaje y quiero quedar, Felipe, hazlo horrible. Hazlo sin ganas, hazlo como si no quisieras quedar. Sería curioso a qué se debe... Porque siempre que le pongo, perdón que me enoje, pero es que siempre que le coloco, ay, qué buen personaje, tengo tantas ganas que y le veo el detalle, que no sé qué, y la cuestión nunca quedo. Es como prefiero no ilusionarme y sorprenderme a ilusionarme y decepcionarme. Pues personalmente yo creo que sí, va por ahí, pero también quizás y solo quizás bajarle la expectativa, aparte de lo que mencionas, ayuda quizás a no ser tan disperso, porque claro que le ves el detallito y que la cosa, y de repente a veces creo yo que agarrar casi lo primero que te provoque el personaje podría ser la respuesta más correcta. Al final de cuentas todavía no grabas la serie, solamente quieren ver cómo más o menos suena. Entonces, si mi cábala es, mi promesa es Felipe, hazlo pésimo y vas a quedar. Por ahí también está el dicho en el doblaje, la maldición del tráiler, que hay gente que en el tráiler tiene el personaje, pero lo sale de la obra oficial y lo perdiste. Sí, por ejemplo, el caso de Woody, antes de que Carlos II fuera Woody, creo que estuvo, no me acuerdo cómo se llama. Raúl Aldana hizo el primer tráiler. El tráiler de Woody. Sí. Y, o sea, es como un... Curiosamente, ¿sabes qué? Me acuerdo porque curiosamente, cuando estaba en el aeropuerto me salió ese reel en TikTok. Sí. Salían como las 4 o 5 voces de Woody. Sí, es como...
no te emociones por ya tener el trailer, porque a lo mejor nada más te llamaron porque ocupaban cubrirlo y luego ya después ya van a usar al oficial. Al oficial. Sí. Y cómo es, por ejemplo, o sea, sé que tienes ya los personajes asignados, pero cómo es una rutina de doblaje, vaya, cada cuánto se va al estudio, es complicado, o sea, es como esperar a que me llamen o tienes que ir religiosamente todos los días, aunque no hagas nada, por así decirlo. Sí, no, tienes que estar presente. Yo, por ejemplo, yo empecé a hacer doblaje a mis 10. Bueno, como te decía, empecé primero por voice acting, hacía voces originales para estudiantes de animación. De ahí salió, por ejemplo, hay una serie que se dio en Cartoon Network que se llamaba Golpea Duro Jara. Ok. Que esa era de un estudio que se llamaba Marmota Studio y yo partí un poquito con ellos, con un director de voces que se llamaba Sebastián Dupont, que empezamos a grabar voces originales. Y ahí en ese proceso, cuando ya me dejaron estudiar doblaje, que me costó muchísimo porque no te dejaban. No me dejaban, lo encontraban caro. Aparte que yo la carrera que estudié primero entré en ingeniería eléctrica, después estudié física porque yo quería ser astrónomo. ¿Eres físico? No la terminé, pero sí quería irme para allá y después me fui a la licenciatura en artes con mención en sonido. Ok, o sea, ya estás involucrado en el sonido directamente. Es lo que se equipara seguramente a la ingeniería en sonido que se llama. Y bueno, cuando ya salí, hice el curso de doblaje porque le rogué, le hice la mente a mi mamá, debo decirlo, porque le dije, mamá, cualquier niño te pediría una Play, no sé cuál estaba en ese entonces, la 3. Yo te quiero pedir un curso de doblaje. Y ahí se la creyó, ¿no? Okay, sí quería la Play. Creo que muchos padres no confían en que los hijos van a tener compromisos, como cuando yo toco la batería. Entonces en su momento me acuerdo que es que qué tal si te la compro y no te gusta. Y afortunadamente se sigue tocando batería hasta la fecha. Bien, y lo probaste y sí, puede ser, pero efectivamente el tiempo va demostrando cositas. Y bueno, pasaba que como todavía estaba en la universidad en ese entonces, efectivamente terminaban las clases, me iba a los estudios, aunque no tuviera que ir a grabar. Entonces, en ese entonces una empresa que se llamaba DIND, Doblajes Internacionales, que fue donde se grabó Avatar. Ok, sí me acuerdo. De ahí también se grabó una serie que me gusta mucho, el manual de Ned. El manual de sobrevivencia Ned. Bueno, en fin, Sonatiza. Hubieron hartas series de Nickelodeon de esa época. Jin Jan Jo. Sí, recuerdo mucho en los créditos de Doblajes Internacionales. Din, y salía al final, ¿no es cierto? Entonces, esa empresa, cuando tuvo su época de oro, digamos, y los directores se paseaban de un lado para otro y que no sé qué, y tú te podías quedar en el hall sentado en los sillones y todo, y de repente salía un director, oye, ¿tú estás desocupado? Para lo que quiera. Sí, tengo que cubrir un hombre que está usando un taladro, ven a ver si me sirves. Y yo, sí, lo que usted quiera, señor. Y ahí te iban probando. Y si de repente se daban cuenta que tus habilidades sobresalían un poquitito de la media, ya es como que hay un personaje recurrente de un par de capítulos. Después un secundario, un coprotagónico, hasta llegar al estelar. O que te propongan directamente las pruebas de voces. Sí. Y ahí sí, totalmente el método es hacer presencia, es estar ahí, estudiar, no dejar de estudiar. Yo siento que muchas veces, y pasa con la gente que quiere entrar a esto, separa un poquitito la carrera profesional, por así decirlo, de no seguir preparándose o manteniéndote. Para mí esto es como ser un atleta de alto rendimiento. No puedes ir a la maratón sin entrenar. O sea, no porque saqué el primer torneo o porque tengo un preparador físico, hice 4 años, dejo de entrenar en 1 año y sigo corriendo, probablemente te vas a lesionar si no entrenas. Y ir constantemente. ¿Alguna vez te has lastimado tú por no prepararte debidamente o ya un resfriado o algo así? Resfrío pueden haber y todo, hay que ser precavido. La verdad es que siento que no, pero sí siento que, por ejemplo, la perspectiva actoral sí puede ir aumentando, porque la realidad también se va complejizando y hay cosas que, por ejemplo, ya hoy día yo tengo 33 años, no me quiero ser el viejo ni nada, pero ya me están chocando cosas generacionalmente y las tengo que aprender. Y las tengo que ver, tengo que entender. Por ejemplo, hago clases de doblaje también y tengo que conectarme con mis alumnos y tengo que conectarme con las realidades actuales y entender que hay chicos que para mí parecen chicas, pero quieren ser tratados como chicos, y respetar eso y entender de dónde viene y, por supuesto, generarles espacios de confianza para que se desarrollen.
y es algo que yo no veía en mi generación y aparecen ahora. Sí. Entonces la realidad se va complejizando, van pasando nuevas cosas y nosotros los actores tenemos que ser vigilantes de eso para poder ser buenos representantes de eso. No en vano el arte dramático es el arte de la representación. Sí, porque luego también imagínate una persona que se quiere identificar como otro género y de repente se malinterpreta y que este actor me trató mal porque no sé qué. O sea, hay que tener tacto para eso. Sí. Así que bueno, eso ha sido como más o menos complejo, pero voy navegándolo y eso me ayuda también a seguir aprendiendo cosas. Las series también que me llegan muchas veces es como que me proponen situaciones que yo no me las habría planteado de no ser porque esa serie plantea esas situaciones directamente. O sea, lo típico que ocurre que como en el caso del Angel, que es una persona muy abusada y muy dañada, yo nunca he recibido por suerte ese tipo de abuso, pero por supuesto que sí han habido cosas injustas a través de la vida que tú puedes ir vinculando, no a ese extremo, pero que sí te las proponen y tú dices, wow, así se siente estar controlado, así se siente sentir que le vendiste tu alma a alguien, así se siente que no eres nada en relación al control de otra persona, y eso hay que sensibilizarlo, tocarlo, y eso, por ejemplo, es el aprendizaje, es el entrenamiento, es el seguir cuestionándose, es el seguir averiguando nuevas técnicas de actuación. En mi caso, por ejemplo, seguir estudiando canto. Yo no porque canté tal canción o ABC o me posicionó, digo, ya lo logré. No, hay que entrenar, y yo tengo mi coach de canto, al Boris, salud, besitos Boris, son los más grandes que hay, que me mantiene ahí la voz, por supuesto, al 100 todas las semanas. Hay que entrenar. Y hablando de voz, ¿qué podría ser más cansado? O sea, doblar una gran jornada al mismo personaje o la misma hora de jornadas, pero distintos personajes con diferentes rangos vocales, diferentes expresiones, diferentes entonaciones, etcétera. Híjole, yo creo que... A ver... O sea, por ejemplo, ¿qué preferirías, doblar 8 horas seguidas a Angel 2 o 8 horas seguidas doblar a todos los personajes que has hecho? Si doblara 8 horas al Angel 2 diario, yo creo que termino en el psicólogo. No. Lo que pasa es que son desgastes distintos, porque en el involucramiento, en el punto de poder conectar con el sentido de verdad, la gracia es que yo pongo al servicio mi experiencia, pongo al servicio mis emociones, mis sentimientos, sin necesariamente identificarme con ellos, pero sí darles espacio a que se propaguen a través de mí y se expresen a través del micrófono. Y en ese sentido creo que hay personajes que te desgastan emocionalmente, hay personajes que te desgastan físicamente, que a lo mejor no tienen muchas capas emocionales ni nada. Entonces en las jornadas largas sí te matan y todo, pero hay que prepararse bien en las primeras horas del día, y yo creo que con eso ya puedes rendir, porque efectivamente Angel, que igual tiene algo medio rasposo, algo bonito y que no sé qué, claro, tiene su desgaste, pero el desgaste mental creo que es más fuerte. Hay otros personajes que no son exactamente lo mismo. Hay un personaje que hacían para Discovery Kids que se llamaba Pío McPío, de una serie que se llamaba El Agente Vinky, que eran unos gatos que se ponían unos cascos de astronauta. Y ahí tenía que hacer al Pío McPío, que era como un loro. Y claro, hablaba como lorito y que no sé qué, igual raspaba y gritaba. Y yo decía como, ay, otra vez viene este personaje. Ahí vamos de nuevo. Y después, claro, te vas a la turca, qué sé yo, o a los doramas coreanos, que generalmente a mí me ponen a hacer las voces como más bajas y que no sé qué, y que se ponen duros, y que Song-hyo, te dije que no vinieras, y que se parecen mucho a las turcas. Fíjate, hoy día hablaba un poquito de eso en el otro programa del que venimos, y que también todo muy duro, que dónde estás y por qué Zeynep no está en la casa, ay, que se ponen a gritar, y que entonces y a veces los coreanos como que a veces no son muy expresivos visualmente. Sí, y hay que sacar algo en la voz, hay que ver ahí que sale. Entonces las jornadas sí pueden ser pesadas. Por ejemplo, la dirección también a veces puede ser muy pesada, sobre todo en personas más novatas y que no vienen necesariamente del mundo de la actuación, porque tú empiezas a entregarle de tu energía. Me pasa mucho cuando hago clases, que hago el disclaimer, que no los odio, que esto no tiene que ver con nada. Si se sienten que es mucho, me avisan y bajamos, pero también es como, grítale, lo odias, me odias a mí, te trato como basura, háblame mal, ¿cachai? Sí. Y ellos tienen que tratar de que se abruman y que no sé qué. Ya, pero vamos bajando. ¿Lo entendiste? Sí, que sí, hay gente que se suele incomodar mucho cuando les hablas fuerte porque piensan que es un regaño. A veces unos más sensibles que otros. Exacto. Y ya pues
oye, pues perdón por hablarte así, pero pues tienes que, o sea, no puedo. Tienes que salir de ese estado y modificarte para entrar a otro. Es muy difícil adaptarte personalmente a cada persona en lugar de que todos se adapten a ti. Exacto. Que eres el principal, el maestro, vaya. Bueno, fíjate que yo diría que es al revés. Me parece un poco injusto a veces que sea al revés, pero lamentablemente la realidad de cada persona es distinta y por eso también siempre hay entrevistas entre medio de tú, de dónde vienes, qué haces, cómo te sientes, esto, te quieres dedicar profesionalmente a esto, vienes a hacerlo como para conocer gente, es una terapia, es un juego, quiero hacer parodias en redes sociales. Todo eso sirve para saber hasta qué punto también llegó contigo y quizás no debería ser así. Quizás no debería ser. Muchas veces lo pienso porque en una carrera de actuación no te hacen esa distinción. Es como que te preguntan cuando entras a una ingeniería, ¿tú de verdad quieres ser ingeniero? Sí. No, y el profesor pasa la materia para quien tiene que hacerlo y el que no me siguió el paso, como dicen ustedes, chinga su madre. Yo estudié leyes, yo soy abogado, vaya, pero pues no me dedico leyes. No parece que estudié leyes. O sea, también en la carrera sí hubo maestro que me decía, oye, ¿tú sí quieres esto? O yo le dije, pues maestra, nomás es porque mi mamá quiere que tenga un título, vaya. Yo no me quiero dedicar a esto. Y te fue buena maestra igual en ese. Pues sí, hasta eso eran como que maestros comprensibles. Y me imagino que también no necesita llegar algún alumno que, oye, pues que lo estoy intentando, pero creo que no es lo mismo. Bueno, que tiene que ver ahí con la expresión. Entonces, inevitablemente, nosotros tenemos un dicho que esto es doblaje, no es terapia. Inevitablemente es poner igual tus emociones al servicio, al frente, dejarlos salir. Y por supuesto que pasan esas cosas de que hoy nunca había gritado y qué liberador y que parece que y algo se te removió por dentro. Entonces, también pasa mucho eso, que a veces yo les digo qué bueno que se estén entregando este proceso, porque muchas veces el personaje te va a enseñar más de lo que yo te puedo enseñar. Sí. Entonces, porque, o sea, es la escritura de una persona que no tiene el mismo pensamiento tuyo. Exactamente. Yo solo tengo que encarrilarte más o menos que te van a corregir y te van a mandar a repetir porque no estás en los códigos del doblaje, ¿no? Si se te fue el lip sin la dicción, qué sé yo, etcétera. Lo más técnico. Hablando sobre la escritura, me gustaría tocar mucho el tema de las adaptaciones. ¿Te ha pasado alguna vez que te llega el guión adaptado, pero tú dices, oye, es que esa palabra no se usa aquí, esta palabra está mal hecha o a lo mejor este espacio de texto no queda en el lip sync que tenemos que hacer, es muy larga, hay que acelerarlo? O sea, ¿cómo es salvar diálogos o traducciones mal hechas? Fíjate que salvarlas no es tanto el problema. Generalmente se puede, dependiendo del cliente. Por ejemplo, Hasbin no dejaban cambiar nada del texto. Nada. Hubieron muy pocas cosas que había que pedir un permiso y que mandaban y una burocracia más o menos larga. Pero generalmente se puede. Generalmente se puede cambiar eso y lo vas modulando con el director, con el ingeniero. De repente, si te toca autodirección, yo la verdad que si me tengo que autodirigir, hago lo que quiero dentro de los límites que me permite, por supuesto, la trama que se está tratando. Pero ¿sabes lo que es peor? Y qué bueno que la pandemia nos dio ese regalo, que antiguamente, qué sé yo, yo vivía aproximadamente a 45, una hora de distancia del estudio donde iba a grabar. Y a veces todos los días, ¿no? Y tenía que ir todos los días. Y a veces terminaba la jornada. Ok, que estén bien hasta mañana, se ve, muchas gracias y todo, bla, bla, bla. Ibas llegando a tu casa, ibas poniendo la llave en el cerrojo de la puerta, ibas girando y te llamaba la persona encargada de las correcciones. Felipe, necesito que vuelvas porque el cliente no quiere muralla, quiere pared. Ay. Y yo, pero ya sí, perfecto, mañana tengo que ir a grabar a primera hora, la hacemos mañana, es que el programa se tiene que ir hoy día. Y yo como, no te puedo creer. Y tenías que pegarte el tramo de nuevo, el trayecto hacia el otro lado, ir a grabar, volver a hacer otra hora más. Ya te mandaste 3 horas solamente en viaje. Por algo que pudiste resolver en 1 minuto desde tu casa. Y claro, pero que antes no se daban los permisos porque pensaban de que uno iba a filtrar cosas. Y la pandemia nos hizo poner a los clientes y a los estudios un poquito entre la espada y la pared. O sea, nos mandas el material a la casa o nos fuimos todos al carajo. Y eso fue un punto de inflexión para que también se dieran cuenta de que muchos actores, hubieron algunos por ahí imbéciles que igual sacaban foto a la imagen, a los textos, que eso obviamente aquí grabando este personaje que va a ser una sorpresa. Sí, no, que el ego les ganaba y querían poder salir arriba de eso. Pero hubieron muchos que demostramos que cuidamos nuestro trabajo, cuidamos los procesos y que somos personas de confianza, y eso gracias a que eso ocurrió. No tenemos que volver a nuestra casa de
después de volvernos al estudio de grabación y hacer la corrección, ya la podemos mandar de nuestra casa y podemos hacer un trabajo más o menos híbrido. Y eso creo que ha sido algo que ha facilitado un poquitito todo el tema de la adaptación. Por ejemplo, ¿Hazbin lo doblas desde tu casa o tienes que ir al estudio? No, ese proyecto fue pedido que se grabara en su 100% en estudio. Okay. Sí, con dirección, y con todo. Justo con lo que mencionaste sobre dirigirte solo, ¿qué consideras que es más importante? ¿Un buen actor o un buen director de doblaje? Porque trabajar de doblarte a ti mismo y ser tu propio director creo que es una tarea más complicada, porque a lo mejor para ti suena bien, pero la persona que debería de saber que suena bien no lo puede escuchar. Sí, mira, yo creo que son puntos. Me encantó la pregunta. Lo que pasa es que son puntos distintos, porque cuando tú empiezas a entender que el doblaje es un trabajo en equipo y que el actor efectivamente frente al micrófono, frente a la pantalla, con el texto leyendo, es la persona que tiene que atajar las primeras cosas. Okay, entendí esto, entendí más o menos esto. Grabas y el director te dice, ok, esto está bien, te faltó agarrar esto y esto y esto otro. Por supuesto que un buen director va a hacer una gran diferencia siempre. Por lo demás, que el director generalmente siempre va adelantado mucho más que tú en el proyecto. A nosotros no nos pasan los capítulos para verlos con tiempo. Así como Felipe, ahí tienes los primeros 5 capítulos para que los revises. Empezamos a grabar la próxima semana. Todo es muchísimo más rápido. Así como que dicen, Felipe, quedaste en el personaje y grabamos el lunes. Y lo único que te quedas fue el casting, la escena que grabaste, lo poquito que te dijeron. Entonces, tú llegas al estudio, el director te dice como, ok, lo que al cliente le gustó, eso lo vamos a mantener. Eso está bien. Yo te quiero decir que en un par de capítulos más adelante se habla un poquitito del pasado y se muestra por qué el personaje es así. Entonces, a su vez, quiero que tengas esto en mente siempre para que tu personaje tenga como esa profundidad. Y tú dices, por eso el hueón era así, por eso está tan traumado. Por eso le pasaba, efectivamente, por eso le pasaba esto. Entonces, el director que tiene amplitud del proyecto siempre va a estar mucho más adelantado que tú como actor. Va a tener muchos pasos sobre ti. Y ahí tú tienes que hacerle caso. Esa es la jerarquía, digamos. Y no es que el director sea mejor que tú, sino que es el director simplemente. Sí. Y ahí particularmente, por supuesto que el director es más importante. Pero ha pasado que a veces el director es un inepto. Y tú como actor tienes que salvar el proyecto y te estás dando cuenta de cosas que el director no se está dando cuenta. Y tú, wow, ok, vamos a intentar navegar esto. Entonces ahí empieza a ver como esa dualidad. Ya, si es que el director es bueno, totalmente el buen director va a hacer toda la diferencia, va a ser el que le va a dar sustancia al universo, va a ser el que va a tener entendimiento global del proyecto. Por ejemplo, Ariela Yuri, besitos Ariela, que fue la directora de Hazbin, para mí es una directoraza en todo su ya no es la directora. Es la directora todavía. Sí, como en pasado. Perdón, sí, bueno, que fue la de la primera y ya de la segunda. Seguramente va a ser la de la tercera y la cuarta también. Es la directora de Hazbin, perdón, para hacerle alcance, es la directora de Hazbin. Ella es una persona que se ve la serie. Tuve la suerte de trabajar con ella en la primera temporada como su operador técnico. Okay. Entonces también grabé a mis compañeros, terminaba la jornada y tenía que grabar yo. Ni te cuento cómo fue eso. Pero tuve la suerte de ver su trabajo y creo que es una persona, primero que nada, que le encanta la dirección y entiende las capas de la dirección. Se involucra muchísimo con la obra, se lee los textos, los entiende muy bien, se ve la serie, sabe qué cosas decirle a los actores para que le den lo que tienen que darle en ese momento. Y protege mucho de que no sepan ciertas cosas todavía también. Para mantener la emoción y sorpresa. Exactamente. Entonces creo que trabaja súper bien. Ella para mí es una directoraza, por ejemplo, y creo que sin ella Hazbin no habría sido el proyecto que es. Creo totalmente. Yo que, por ejemplo, ayuda mucho cuando el director o directora en este caso conoce el proyecto. Por ejemplo, el actual director de doblaje de South Park es fan de la serie. Entonces él sabe cómo, por ejemplo, Luis Carreño, que es Bob Esponja, había un personaje nuevo y en cuanto vio al personaje, este es Luis Carreño, y quedó perfecto el personaje. Ayuda mucho cuando conoces la serie, porque luego hay directores que como que lo ven a más como un proyecto más en lugar de es el proyecto. Exactamente, pero fíjate que ahí también hay un tema, porque no voy a decir que Hazbin lo vimos como un proyecto más, pero sí era un proyecto más. El tema es que, como cualquier otro proyecto que te llega, con el mismo profesionalismo, llegó un nuevo proyecto, qué bonito, esto hay que hacerlo de tal y tal forma, se organiza, ¿no es cierto?, el equipo de producción, quiénes van a hacer los castings, toda la cosa, y vamos remando para arriba. Y así a su vez hicimos fíjate que hicimos otro proyecto paralelo
en esa época que también me tocó operar y Ariela también fue la directora, que se llamaba El Mejor Hospital de la Galaxia. Que fíjate que se los recomiendo. Es muy estilo Ricky Morty. Y que lo doblamos paralelamente con Hazbin Hotel justo ese año. Está en Amazon con doblaje hecho en caja de ruido. Y también el mismo profesionalismo. Y si me lo preguntas, es una serie que está muy bien doblada, que efectivamente tú no la conoces, seguramente el espectador no la conoce, no la vio nadie. ¿Es una serie de qué país? O no, debe ser animación estadounidense. No, pues o canadiense. No sonó mucho por acá. No debió haber sonado mucho, pero fíjate que la serie está interesante. Y lo hicimos con el mismo profesionalismo que Hazbin. O sea, no fue como, oye, Hazbin, esto te va a ser la panacea y la cuestión, porque uno nunca sabe realmente si el proyecto va a pegar o no va a pegar. Ahora, claro, algo quizás como South Park o lo que pasa con los Simpson, que ya llevan un par de años, claro, un par de décadas al aire. Ya yo creo que ahí tú le puedes dar un entendimiento distinto. Que depende. Pero creo que también es mucho los fanáticos. Por ejemplo, Sergio Sáez, no sé si lo conoces, es el que hizo la voz icónica de Cosmo en Los Padrinos Mágicos. Ah, ok. Sí. Alguna vez que platiqué con él, me contó que él hizo voces en South Park a Stan y a Butters, los protagonistas, vaya. Ajá. Él pensaba que su vida en doblaje iba a trascender por South Park, pero fue por Cosmo. Entonces él tenemos una serie que ya estaba establecida como la South Park y los Padrinos Mágicos, que era una serie ya nueva, vaya. Y la gente lo recuerda más por ser Cosmo. Y actualmente ya está retirado del doblaje, desafortunadamente, pero... Ay, qué mal. Mira, yo no tenía idea de él y se retiró del doblaje. Sí, se retiró por ahí de 2006, yo creo. Hace mucho. No, fue 2000... No, 2006 más o menos fue que se retiró del doblaje. Ay, pero mucho tiempo. Y sí, pues la voz icónica de Cosmo le dio es la recordada igual. Y no digo que el que lo hizo después lo hizo mal, pero pasa un poquito eso del primer impacto, ¿no es cierto? Y tiene momentos icónicos. O sea, cuando está convertido en pulgas, quiere hacer y llamar a Wanda. Sí. Wanda con B corta. Él también me contaba mucho que cuando hizo a Cosmo, Cosmo era como el cotorro que mencionaste hace rato, que es una voz muy rasposa, muy traviesa. Entonces él sí dice que acabando Cosmo sí era como que a veces no tengo voz. Porque porque uno lo da a todos y eso también ocurre. Es ese punto que a veces, por ejemplo, fíjate que a veces hay direcciones que te dicen, la misma Ariel a veces lo decía, no le tengas tanto respeto a tu voz y no en el sentido de que la maltrates, porque claro, uno no puede, si tienes citaciones de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, no puedo quedar sin voz a lo primero del día, ¿no es cierto? Sí. Pero tampoco significa que por eso si hay un grito voy a hacer ¿no es cierto? Voy a tener que hacer el y romper un poquitito y darle ese sentido de verdad, pero qué bonito. Sí, eso sin duda significa darlo todo y eso habla de los profesionales, de los buenos profesionales que después dejan huella igual. La garganta sanará después. Te ha tocado. Tienes tiempo ahí para recuperarla. Te ha tocado también otro tema, tener que rescatar a un personaje que tiene mala dirección, como por ejemplo en Hora de Aventura, Jake el perro, que le cambiaron la voz y es como que, oye, pero ¿por qué se la cambian? No, pues órdenes que dieron por ahí. Te ha tocado a ti tener que salvar a un personaje que dijiste, el cliente quiere esto, pero mi propuesta creo que es mejor. A ver, fíjate que no tengo un recuerdo exactamente de eso, por suerte. Tuve indicaciones una vez hizo una, bueno, en Chile se doblaba mucho Discovery y hubo un tiempo que hizo una serie que se llamaba Charlie el entrevistador de cosas, que era una oveja verde de la ANA, que no sé qué, y que yo lo hice de una forma, estábamos conectados con el cliente, con las personas que se dedican a supervisar las localizaciones y lo encontraron perfecto y que no sé qué. Y una persona que a mí me caía bastante mal de esa empresa me dijo algo así como que le sonaba como medio afeminada mi propuesta, que no sonaba masculina. Okay. Y yo le decía, es una oveja histérica de lana con ojitos grandes y yo de repente hacía ¡ay! Que no sé qué. Hola, ¿cómo están? Soy Charlie, el entrevistador de cosas, que no sé, tenía como una onda, pero así estaba hecho. Y yo dije, bueno, no le gustó a él, le gustó al cliente, se vaya la mierda. y ya está. Pero también hay papeles que tú ya no quiero a este personaje, o hay papeles de los que dices, me lo ofrecieron, no lo quise y pues le está yendo bien al personaje. ¿Hay algún arrepentimiento de ese estilo? No, mira, por suerte no. Sí han habido personajes que no me levantan. ¡Qué bueno! Otro día doblándolo. Por ejemplo, el pajarito que te dije hace un rato, la verdad es que lo detestaba bastante. Siempre me dije, Felipe, ¿por qué nunca rechazaste ese personaje? Si no te sumaba ni te restaba, de verdad. Hoy día la verdad es que igual me lo miro para atrás y que bueno que igual lo hice porque también de repente esos flujos de trabajo que te colocan esos personajes que
que rompen un poquitito el esquema de lo que venías haciendo diariamente, igual te suman en la experiencia actoral. Pero por ejemplo, si me llegaba un llamado, me decía, como hoy día tienes que grabar al pajarito ese, y de repente era como era el villano de la serie, a veces tenía sus capítulos protagónicos, entonces no decía 3 palabras, decía cosas del capítulo completo. Decía, ay, que va a ser el mejor día de mi vida. y ya ves, pero no, fíjate que nunca he rechazado un personaje. No he sido de eso. No he estado en el punto de decirme como que ay, hoy día sí voy a escoger qué doblar y qué no, porque la verdad sí me gusta estar dispuesto a todo, porque yo creo que los directores también ven tu disposición y saben que ok, este no es un actor estrellita, ¿no es cierto? Que solamente cuando lleguen los grandes. Sí. Y se ve bonito, porque fíjate que había una directora que también decía como me pedía perdón. Yo le decía, ¿por qué me pides perdón, Felipe? Perdóname, te puse en una cosita súper chiquitita, ya que la cuestión y que le sé que, pero no, tranqui, si está bien, es que no, es que trabajo, es que es muy poquito para ti, que yo sé, y ok, si viene del otro lado y encuentran que soy un actor mucho más capacitado para ese personaje, lo recibo con mucho cariño. Pero si toca hacer el extra, voy a hacer el mejor extra. Sí. Al final de cuentas, el doblaje tiene que quedar bien en todo. Si los protagónicos son buenas voces y de ahí para abajo son malas voces, el proyecto se agrieta. Se pierde, se pierde el enfoque, se agrieta básicamente. También está la otra cara de la moneda, o sea, personajes que rechazas, pero ahora te ha pasado o hay personajes o cómo es el proceso de, ay, viene esta serie, yo la conozco, se va a doblar aquí y yo quiero ser ese personaje, ¿será que me lo puedes dar a mí o es forzosamente esperar a que te elijan? No, hay las decisiones internas de cada empresa son internas y seguramente pasa a la cadena de directores. O sea, llega un proyecto, se asigna un project manager y el project manager se asigna un estudio y el estudio tiene sus directores, ya se les da el aviso, tienes que trabajar esto y el cliente pidió tantas pruebas de tantos personajes y ahí lo único que te salva es estar en el radar de esos directores, digamos. No existe eso del llamado abierto, okay, porque sería pasar a llevar un montón de estamentos de privacidad que un estudio no se lo puede permitir. Podrías arriesgar el proyecto por hacer un casting abierto. Así que no, por suerte, o por mala suerte no ha podido ser así. Lo único nomás que puedo decir es que, claro, cuando llegó Hazbin y empezaron el proceso de pruebas y todo eso, yo pregunté porque era operador técnico. Y yo lo único que decía, ay, pésimo momento para ser el operador, no me van a dejar actuar porque alguien tiene que grabar esta cosa, alguien tiene que estar con la Ariela, no me van a dejar. Ay, pésimo momento, estuve a punto de renunciar esa vez. Con tal de poder estar ahí porque sí conocía al piloto, había visto algo. Y ahí le pregunté a la Miriam, que es la directora de Caja de Ruidos Chile, le dije, Mao, yo voy a poder probar para esto. Y ahí me dice, Felipe, tú tienes que probar porque eres cantante más encima y que actúas, así que la cosa. Y yo le dije, bien, y ahí me dejaron probar y probé para un par de personajillos y ahí ya eligieron el Angel y pude seguir participando. Así que no, súper, qué bueno que eso no haya sido una limitancia. Me asusté, sí. ¿Hubo otra persona en el casting que tú pensaste que se lo pudieran dar a él o que dijiste, si no es a mí, es a él? Bueno, a mí me probaron con otro compañero que lo hizo muy bien, que lo hizo bastante bien y a mí me constaba, yo no fui el favorito. Yo no era el favorito por algunas opiniones nomás que tenía en este caso la misma directora, de hecho, la Ariela. Yo creo que aparte también quería mantenerme mucho más enfocado en mi trabajo como operador, quizás. Entonces, con la opción que me probaron, él sabía que era la carta segura. Quedó después en otro personaje, quedó en Sirpentius. Okay. Y bueno, después quedé yo en el Angel y no, buena onda. O sea, la persona que eligió yo seguramente, bueno, los clientes siempre saben lo que hacen y en este caso creo que todas las decisiones fueron muy bien tomadas y ahí estaba. Pero sí, no era el favorito para nada. Pero igual que bueno que tu colega también tuvo un personaje. Por supuesto. Y el Nicolás Carmona es un actorazo. Muy bueno, buenísimo, canta súper bien. En la temporada 2 se mandó unas canciones que yo dije wow. Cuando me tocó ver la serie dije no te lo puedo creer. Me decía qué lástima no haber estado siendo operador técnico para haber visto todo el proceso. Sí. Y luego es más complicado no tener que adaptar una canción, vaya, para que suene bien en el idioma y que no se pierda como la esencia de inglés, vaya. Sí. La adaptación tiene que ir mucho de la mano. Pero bueno, estuvimos en muy buenas manos en ambas temporadas y
y las canciones ahí relucieron. Por ahí habían opiniones de repente que yo siento que siempre hay una recuperación cuando sale una segunda temporada y también puede aparecer un desgaste. Entonces por ahí siempre hay opiniones divididas y algunos encuentran que las canciones de la segunda temporada son la panacea y otros que se quedan con los de la primera temporada. Yo creo que ambas están buenas y marcan un proceso distinto de cada una de ellas, y las letras ahí van funcionando bastante bien. Lo bueno es que las letras y las canciones muchas veces las pueden adaptar. Hubo una época, Voltaire metiendo a South Park, en donde no había directores de doblaje, entonces había un problema. Entonces las canciones lo que hicieron fue tradúcelas, no las adaptes, nada más tradúcelas. Y se grababan en ese entonces. Sí, se grababan. Porque habían varios casos. Pues me acuerdo que el de los Simpsons, no sé si te has fijado, pero de repente por ahí, que para mí es un efecto Mandela, hay capítulos en el que pasan del doblaje a las canciones en inglés. Sí. Y después hay algunas versiones por ahí que sí se hicieron las canciones como también medias superficiales por encima, ¿no es cierto? O sea, ¿no? como que no hay tiempo, nada más tradúcela y ya. Y aviéntate y ya está, sí, es un chiste. Sí. y hablando de cosas incómodas del doblaje, por ejemplo, ¿tú crees que ahorita el doblaje está ya muy bien valorado o es solamente las redes sociales haciendo, por ejemplo, el TikTok de Woody que le da difusión al doblaje? Bueno, yo creo que efectivamente las redes sociales son un punto de que las personas comunes y corrientes, fans y todo eso, puedan saber quiénes somos. Mucho tiempo este trabajo fue anónimo, ¿no es cierto? Has entrevistado a actores que llevan mucho más tiempo que yo, ¿no es cierto? Y ellos son mucho tiempo antes de las redes sociales y eso tenía una cierta magia igual, tenía un misterio que era necesario para que el doblaje tenga la magia que tuvo en algún momento. La sigue teniendo en algunos puntos. Hay personas que cada vez menos, pero todavía hay personas que todavía no saben quiénes son las voces y por ahí pasan cosas interesantes. No sé si está valorizado tal y cual como pudo haber estado en algún momento. Yo debo decir que por ahí también todas las realidades son distintas. Yo particularmente creo que he sido afortunado de que mi trabajo se valore, me dan trabajo, agradezco muchísimo la confianza de directores, productores, ingenieros en sonido, directores de academia que por supuesto confían en mi trabajo, organizadores de eventos por supuesto también que confían en una artista internacional teniendo tantos buenos artistas nacionales para que eso ocurra, y en ese sentido a mí se me ha valorizado bastante bien el trabajo, debo ser muy agradecido de eso, y efectivamente las redes sociales es un punto de vitrina que no solamente gente del doblaje, ¿no es cierto? Porque hay personas que de repente hacen parodias. Y los fandubs. O los fandubs, ¿no es cierto? Hay imitadores por ahí que yo creo que les va mejor que a los actores de doblaje mismos. Hacen contenido entretenido y, sí, y la gente lo comparte, les gusta y a eso yo creo que yo debo decirlo. Hay cantantes que doblan las canciones de Has-Been, que hacen sus fan doblajes, hacen sus covers, que les va mejor que a nosotros. Y ese es un poco el fenómeno de las redes sociales. Desde ahí creo que ahora se ha abierto mucho más la tendencia de que los actores de doblaje hagan contenido. Ya se ve mucho más que antes. Y creo que se va a seguir popularizando a medida que avance el tiempo de generar instancias para que la gente sepa quién eres y qué has hecho también. Por ejemplo, también el tema de las redes sociales actualmente ayudan muchísimo a que pues conozcamos la cara de los actores, no solamente la voz, y por ejemplo que vengan a ese tipo de eventos. Por supuesto, de hecho, como te digo, es la vitrina. Hoy día ya casi que no requerimos ni del cine, ni de la televisión, ni siquiera las plataformas digitales. Requieres de tu Instagram sacar una escenita y que la gente ya vea que era él es, y de repente confiar un poco en el algoritmo y en las recomendaciones, sí, ¿no es cierto? Y la gente empieza a descubrirnos. Entonces, por ejemplo, claro, yo creo, no sé si será exactamente así, habrá que preguntarle después a los chicos de la CON cómo habrán llegado a mí, si es que me llegaron por el reel, si es que buscaron cuál era el elenco y cuál personaje calzaba mucho mejor, por ejemplo, con este evento y todo eso. Pero efectivamente el Instagram, el TikTok, el Twitter o X, ya no sé cómo le dirán, Twitter para los amigos, como dicen, ha sido un factor importante para la visibilidad. Hoy día tenemos que ser un poco más, y lo voy a poner muy comillas, influencers, sí, aparte de actores de doblaje. Yo he conocido a actores y actrices principalmente que tienen personajes icónicos, no voy a decir nombres, pero no, o sea, como que tienen esa idea de que las redes sociales son nada más para chavos, por así decirlo. Y o sea, tienes un personaje importante con el cual podrías lucrar muy bien y no lo aprovechas.
Y luego se quejan de que, es que él nada más le hablan porque es influencer. Le dicen, no, es porque estamos haciendo lo que deberían de estar haciendo. Sí, bueno, hay entrevistas de varios actores de doblaje relevantes en esa área y hay varios que lo comentan de una manera fría y cierta, que es así. Las personas que están... que se les paga, ¿no es cierto?, para que cuando tú localices la película sea un éxito en esa región, tienen que buscar estrategias de marketing, tienen que buscar estrategias para que la gente llegue a esa película y efectivamente ahí los Star Talents van a ser utilizados o no, ¿no es cierto?, para que el éxito de esa película sea garantizada. Siempre está el debate también de qué tan garantizada está con el Star Talent de ahí de por medio. Y hay casos positivos, casos negativos, pero al final de cuentas siempre hay una persona que le pagaron para que idealmente ese proyecto sea exitoso. Y yo creo que también hay un pequeño nivel de protesta en ese sentido, de que los actores de doblaje se vuelvan un poquito ese rostro visible también. Y en muchos casos creo que hay actores que están exigiendo simplemente lo mínimo. O sea, ya son conocidos, son requete conocidos. Y si solamente están pidiendo poder tener su nombre ahí en la taquilla, sin decir nombres. Sin decir nombres, está bien. Yo quisiera eso también. Sí, yo creo que todos nos gustaría que nos den el reconocimiento que creemos que merecemos. Exactamente. Si no es tanto también, si al final de cuentas la serie cuando se localiza regionalmente, se localiza con tu voz y bueno, también se localiza con el subtítulo y tú escoges y todo, pero efectivamente hay actores que se han vuelto increíblemente relevantes, muy relevantes. O sea, el otro día veía que acá en México particularmente se hacen hasta alfombras rojas hoy día para estrenos de películas, de anime, de cosas. Y vi no me acuerdo, salió una película, podría haber sido de Kimetsu no Yaiba, y con una alfombra roja y todo. Y dije, pero estupendo, qué maravilla que se reconozca el trabajo del actor de doblaje, como colocándolo como una pieza de engranaje necesaria también, que eso ayuda a que por supuesto haya consumo de producto nacional, en este caso de los mismos actores, aparte de la serie en sí. Me parece muy bonito, creo que se merecen ese reconocimiento y ojalá sigan habiendo más reconocimiento para los actores de doblaje. Sí, y ojalá sobre todo que muchos se den cuenta que el futuro está en las redes sociales y no estoy esperando que me hablen nada más por ser yo. Por supuesto. Hay que saber hacerse su marca, hay que saber venderse y por supuesto venderse bien también. Sí. O sea, y con lo que tú quieras mostrar, o sea, porque hay de todo, ¿no? Vlogs de vida diaria, qué pasaría si hubiera doblado o recrear escenas. Recrear escenas, comedia, ¿no es cierto? Enseñanza, educación, o sea, hay varias alternativas y está bien que la gente salga y se muestre y se venda de la forma en la que consideran que es la correcta y que al final de cuentas sea como tu pequeño sello. Así que bien. Y para ir en la recta final, me gustaría que o sea, yo sé que mucha gente oye, un consejo para el doblaje, estudia, pero un consejo que tú pudieras decir, anticípate a que esto te puede pasar para que cuando te pase no te dé el golpe feo de realidad. Fíjate que mi novia tiene un dicho muy bonito. ¿Has escuchado este dicho de que para ser bella hay que ver estrellas? No, pero suena... Si rima es porque es real. Porque rima, ¿no es cierto? Pero dice, para ser bella hay que ver estrellas. Ella tiene un dicho que es, para ser bella hay que estrellarse contra la realidad. Y entender que, ok, soy esto, y para poder llegar a una versión más bella o qué sé yo mejor, tengo que trabajar en mí, tengo que mejorar. Yo particularmente considero que lo primero es ser total y completamente honesto y sincero con el proceso en el que estás a día de hoy. Porque a lo mejor a día de hoy vas y te metes a un curso de doblaje y nunca habías practicado doblaje en tu vida y lo más probable es que te vas a pillar, que vuelva a ser tu choque de realidad, que eres muy malo en esto, sí. ¿Ok? Que no lees bien, que no hablas bien. No tienes dicción. No tienes dicción, tienes un mal lip sync, no actúas, ¿ok? Ese va a ser el choque de realidad fuerte. Entonces, si tú no quieres pegarte ese choque de realidad fuerte, yo creo que lo primero es reconocer en la etapa en la que estoy hoy. Porque no significa que no puedas convertirte en actor de doblaje. Así como estás hoy día no lo vas a lograr. Pero si reconoces en la etapa que estás, vas a poder empezar a trabajar tus debilidades. Y desde ahí, para mí, la recomendación más sensata para que por lo menos vayas más o menos tanteando de qué consiste el doblaje es el fandub. Creo que el fandub está genial. Yo mismo vengo un poco de esa escuela. Empecé a hacer fandoblaje cuando empezó YouTube por ahí por el año 2006.
¿Y qué cosas te enseña? Te enseña a grabarte a ti mismo, te enseña a empezar a involucrarte en la técnica. Si te sabes grabar, no vas a requerir de ningún curso de doblaje para practicar. Tú vas a entrar a un curso de doblaje porque quieres la experiencia de una persona que lleva más tiempo que tú haciendo esto y quieres aprender de esa experiencia. Entonces, grábense, apréndanse a grabar, hagan escenas con amigos, lean mucho, sobre todo leer en voz alta lo que quieran, cómics, recetas, papers científicos, el periódico, lo que quieran. Lean lo que sea porque eso te va a dar mundo, te va a volver una persona culta y en la actuación tienes que tratar de dominar la mayor cantidad de temas posibles porque puede ser un abogado, un prostituto, ¿no es cierto? Un médico, un padre, una madre, hijo, etcétera. Ojalá tener universo para poder después desenvolverte en esas distintas posibilidades. Y obviamente si puedes hacer teatro, mucho mejor porque de ahí viene todo esto y el doblaje es la especialización de la actuación. Sí, el doblaje al fin de cuentas es una rama de la actuación. Si quieres, o sea, se puede ser actor de doblaje nada más siendo actor de doblaje, pero de preferencia también ten en cuenta la actuación. Te va a dar mucho universo, mucho mundo y vas a entender también por qué un personaje que no sé, que también es un error muy típico que le digo a mis alumnos. Tú no estás en personaje solo cuando el personaje abre la boca, que de repente están como quietos. Ay, que se me quedó mi toalla en la pieza. Y no, él está en escena y está haciendo quizás algo, está en alguna acción y esa cosa generalmente lo entienden mucho más las personas que han hecho teatro previamente, que estás ahí, aunque no estés haciendo diálogos, estás en una acción, estás con un vestuario, estás con una energía, estás involucrado en la obra en sí. Que aunque hables o no, digamos. Que no te quedes así nada más como NPC. Claro, así como tablita y como cuando abre y después salgo de ahí de nuevo. Pues sí, me gusta mucho cómo comentas este tipo de cosas sobre aterrizar bien los pies, porque hay gente que piensa que por hacer fandubs ya es actor de doblaje o que por hacer doblaje ya puedes hacer fandubs. A fin de cuentas, a veces hay que entender que cada quien tiene su propio camino, sobre todo. Y sobre todo lo que quieras escoger y para qué quieras usar el doblaje, porque también está bien lo que mencionábamos antes. Si tú quieres hacer parodias, si quieres hacerte famoso por hacer escenas, ya está bien, pero eso te vas a dar cuenta en la realidad que eso no es el doblaje, porque nosotros estamos al servicio de un personaje y no el personaje al servicio mío para mostrar lo que yo puedo hacer. Te va a tocar lo que sea y vas a tener que hacerlo bien y para eso tienes que tener mundo y tienes que tener estudios y tienes que ser un observador de todo lo que ocurre, tener literatura, saber de géneros literarios, etcétera. ¿Hay algún ejercicio que tú consideres que alguien puede practicar en su casa? Yo tengo uno que me enseñó Rómulo Bernal, director de doblaje de South Park, que para empezar rápidamente, por ejemplo, hay gente que dice 15, 16, 17, 18, o sea, como que lo dice entre dientes. Cuando la persona sabe decir 16, 17, 18 así fluidamente, quiere decir que ya va mejorando un poquito la dicción. Aquí nosotros, por ejemplo, hablamos y a veces nos quemamos palabras, pero ya dentro de una cabina, pues hay que decir cada una de ellas. Abrir bien la boca. ¿Hay algún ejercicio que tú consideres que, oye, pues estoy en el tráfico, déjalo y practico en este momento? Yo considero que un buen ejercicio y el que más recomiendo que abracen son los trabalenguas. ¿Por qué? Porque te trabaja español atípico. Es decir, palabras que no vas a decir en la cotidianidad. Generalmente los textos de doblaje son cosas mucho más sencillas de lo que tú vas a practicar en un trabalengua. O sea, si vas a hacer recia la rajada, rueda, rueda, rauda, recia, rueda, reciamente la rajada, rueda, va a ser algo que va a ser mucho más complejo que tratar de hablar como ¿por qué no contestaste el teléfono? Bueno, es que iba a llegar más tarde, pero te dije que te iba a llamar. Sí. ¿Por qué no contestaste? Son cosas mucho más cotidianas. Lo otro te va a dar como efectivamente te obliga a practicar la musculatura articulatoria. Trabajas el ápice de la lengua, el predorso, mejillas, labios. Yo creo que si te aprendes uno, y es más, hoy día tienes ChatGPT gratis. Si tú le dices, dame 3 trabalenguas, uno con vocales bilabiales, uno con labio dental, otro con lengua alveolar, te va a dar 3 tipos de trabalenguas. No sé qué significa cada parte, pero ahí se lo preguntas a ChatGPT también. Y ahí tú tienes ahí algo como va a ser tu gimnasio, porque te obliga a pasar por articulaciones que no habrías pasado normalmente hablando de manera natural. Es como hacer natación y si bien vas a trabajar
gran parte de la musculatura que se requiere en la natación. Si tú quieres aislar un músculo porque uno está más débil, bueno, haces el movimiento que te trabaja esa parte en particular. En este caso, los trabalenguas van a hacer un poquitito eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Felipe, por venir aquí a este espacio. No, David, muchas gracias. Lo pasé, pero genial. Aparte que quiero después esas imágenes porque la verdad es que me encanta. ¿Sabe que me encanta el naranjo? El naranja. Es un buen color, sí. Así que está bonito. Así que no, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos mañana en la ACO. Mañana ahí vamos a estar, así que nos vemos. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Su parte favorita, cualquier duda, pues ahí están las redes de Felipe. ¿Cuáles son tus redes, Felipe? Bueno, sí. Me pueden encontrar en todo, en Twitter, TikTok, Instagram, como Felipe WH Mix. Ok, porque Warhol es un medio complicado de... Es más fácil Felipe WH Mix. Sí. Pues ahí nos vemos. Igual, gracias a las personas de la ACOM por traernos estos invitados. Nos vemos el día de hoy que se está subiendo este video. Se sube hoy día. Se sube mañana, pero... Bueno, pero sí, para hacer hoy. Ok. Sí. Sábado y domingo, ahí nos vemos. Que estén bien, chicos. Adiós.